Seguimos con la segunda parte de las recomendaciones para formular preguntas dentro de un cuestionario. Entonces, aquí vamos a proseguir con el siguiente punto a tratar dentro de estas recomendaciones o tips metodológicos, ¿no? Primero, plantear periodos razonables de tiempo. A mí me encanta este ejemplo porque me remite mucho a los recordatorios de dieta que luego aplican nuestros colegas antropólogos físicos a la hora precisamente de aplicar cuestionarios a ciertos grupos de estudio. Por ejemplo, es muy común que los antropólogos físicos de nuestra escuela vayan a diversas escuelas de diversos grados de nivel, por ejemplo, escuelas primarias, secundarias, medio superior, y hagan todos sus procedimientos de mediciones, de antropometría, por ejemplo, la medición del índice de masa corporal, en fin, todo lo que luego ellos hacen, y que estas mediciones las complementen con cuestionarios. Y cuando se trata de indagar temas con respecto a el estado de nutrición, malnutrición, desnutrición de estos escolares, por ejemplo en primaria, secundaria, medio superior, generalmente les digo, acompañan estas mediciones con cuestionarios que corresponden a recordatorios de dietas, ¿no? A lo que comen, cómo lo comen, cuándo lo comen. Entonces este ejemplo es perfecto para ese tipo de cuestionarios. Imagínense que nosotros le preguntamos a una persona, este es el ejemplo de la mala redacción, y le preguntamos, ¿qué ha cenado durante los últimos 6 meses? A mí me encantaría que ustedes me respondieran qué han cenado durante los últimos 6 meses. La respuesta seguramente va a ser una risa nerviosa y enseguida van a decir, no sé. Por supuesto que no sabemos qué cenamos durante los últimos 6 meses. Si bien podemos a lo mejor, si bien nos va, recordar lo que cenamos durante una semana completa, o el día anterior, o antier por la noche. Pero imagínense preguntarle a un interlocutor qué ha cenado durante los últimos 6 meses. Simple y sencillamente no nos va a responder. Entonces, por eso va esta recomendación de que a la hora de que planteemos preguntas que tienen que ver con periodos de tiempo, estos periodos de tiempo sean razonables. Es decir, tenemos que tener en consideración que la memoria humana es limitada. Entonces, si nosotros no planteamos periodos razonables de tiempo, nos estamos arriesgando a que nos sucedan 2 cosas. La primera es que no nos respondan, simple y llanamente. La segunda es que nos respondan mentiras. ¿Por qué una persona, ante una pregunta que no está planteada con un periodo de tiempo razonable, nos respondería una mentira? Yo les aseguro que no lo va a hacer por mal, ni para echar a perder nuestro trabajo y que la información que obtuvimos a partir de él y los datos que obtuvimos estén mal, de mala leche. No, eso seguramente no va a suceder. Nos va a responder una mentira porque va a tratar de quedar bien con nosotros, porque va a tratar de no quedar mal. Entonces nos va a responder cualquier cosa. Y eso no es lo correcto. Entonces, dentro de un ejemplo de una buena redacción, sería ¿qué cenó durante la semana pasada? Si nos fuéramos a un periodo largo de tiempo, bueno, podríamos recordar qué cenó durante la semana pasada, pero pedirle que nos diga qué cenó durante los últimos 6 meses es una barbaridad. Vámonos con el siguiente punto, la siguiente recomendación. Evitar preguntas con juicios de valor. Esto es importantísimo en antropología. En sus clases, tanto de diseño y técnicas de investigación, como de etnografía, como de otras materias, les hemos dicho que una de las cosas más cuestionables dentro de nuestro quehacer como antropólogas es emitir juicios de valor sobre algo. Entonces, lo menos esperable dentro de un cuestionario que nosotras aplicáramos como antropólogas es que nuestras preguntas tengan juicios de valor. Aquí les pongo el ejemplo de la mala redacción. ¿Por qué la educación sexual es buena para los adolescentes que cursan la preparatoria? De entrada, nosotros estamos direccionando a la persona, haciéndola pensar que la educación sexual es buena.
Ok, ¿y a nosotros quién nos dijo que la educación sexual era buena? Si nosotros aplicáramos este cuestionario en uno de los contextos más conservadores del Bajío del país, por ejemplo la ciudad de Guadalajara o la ciudad de Guanajuato, las personas nos van a ver con cara de ¿qué? Hay grupos conservadores, católicos, cristianos, que piensan que la educación sexual entre los adolescentes no es buena. Entonces imagínense que nosotros abordáramos a ese tipo de interlocutores con una pregunta planteada así. De entrada, vamos a desconcertar a esa persona, nos va a decir, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Quieres mi opinión o quieres que te responda con respecto a tu opinión? Porque mi opinión será que no es buena, pero tú me estás diciendo que es buena, ¿qué te respondo? Entonces, o una de dos, o dejamos a la gente patinando y no nos va a contestar nada de nuevo, o vamos a direccionar la opinión de esa persona para que no nos conteste lo que nosotros queramos. En este sentido, una buena redacción sin juicios de valor sería: ¿qué opinión tiene acerca de los programas de educación sexual que se imparten en preparatoria? ¿Y saben qué? Ahí la persona nos va a contestar su opinión con respecto a la educación sexual. Si ustedes aplican ese cuestionario en el Bajío de la República Mexicana, les va a decir que eso es una barbaridad. Si ustedes lo aplican en un contexto de mucha más apertura con respecto a los temas de sexualidad en la escuela, como en la Ciudad de México, pues quizá encontrarán opiniones diferenciadas. Entonces, ojo, omitamos los juicios de valor en las preguntas que formulemos dentro de nuestros cuestionarios. Y finalmente, que esto se relaciona con la concretud, ¿no?, que veíamos al principio, con la especificidad. Evitemos preguntas que contengan más de dos ideas. Pongo el ejemplo de la mala redacción. ¿Qué opina acerca de la prohibición de los narcocorridos en las estaciones de radio y del consumo de música comercial entre los jóvenes rarámuri? Ojo, si nosotros aplicáramos un cuestionario sobre estos temas en CRIL, aquí de entrada con esta pregunta estamos lanzando dos temas que están relacionados pero son distintos. ¿Cuál es el primer tema? La prohibición de los narcocorridos en las estaciones de radio. Segundo tema, consumo de música comercial entre los jóvenes rarámuri. Entonces, de nuevo, vamos a dejar a la persona con más inquietudes que con más certezas a la hora de contestarnos. Entonces, la persona va a decir, bueno, pues, ¿qué le respondo, no? ¿Sobre la prohibición de los corridos o sobre el consumo de música entre los jóvenes? ¿Saben qué es lo que va a suceder? La persona lo que va a hacer es referirse al último punto o al que escuchó. El último punto sería el consumo de música comercial entre los jóvenes, pero a lo mejor no lo entendió y más bien se remite a la prohibición de los narcocorridos, pero no nos van a responder las dos cosas en una misma pregunta. Y de nuevo vamos a perder información valiosa. Ejemplo de buena redacción, ¿qué opinión tiene acerca de la prohibición de narcocorridos en las estaciones de radio? Acá estamos ciñendo al interlocutor a un cuestionamiento que solamente se refiere a un tema, la prohibición de los narcocorridos en las estaciones de radio. Y la información que obtendremos de esto será con respecto a ese tema en particular. Y si queremos entonces saber qué opinan con respecto al consumo de música comercial entre los jóvenes rarámuri, bueno, pues entonces hagamos otra pregunta distinta. Chicas, hasta aquí las recomendaciones que tienen que ver con la formulación de preguntas para elaborar un cuestionario. Recuerden que uno de los ejercicios para este tema es precisamente la elaboración de un cuestionario. Tomen en cuenta estas recomendaciones, vean esta presentación y si tienen alguna duda al respecto, por favor, no duden en decírmelo. Me lo pueden escribir por aquí en el blog, me pueden escribir un mensaje por WhatsApp y con gusto yo las asesoro. Entonces, tomen en cuenta estas recomendaciones a la hora de hacer su ejercicio de elaboración de un cuestionario. Muchas gracias y seguimos por aquí.